¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel.
Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Vale, vamos primero un momento a... Es que tengo un problema en una rueda y me quiero ir a una llantera antes que ir a la zona de Cancún. Quiero cambiarla por acá, se llama Llanta Maya. Llanta Maya es un lugar donde pues el tipo de rueda que tiene este carro la puedo tener. Así que vamos a conocerlo. Gracias al cartelito que tiene este gimnasio anunciándose ahí con una pantalla gigante. Estamos muy cerca, no vamos ahora a la zona hotelera. Como he comentado, nos vamos a buscar una llantera. Voy a cambiarle dos ruedas porque tiene problemas. Estamos al lado de lo que era antes el campo del Atlante, ahora del Cancún Fútbol Club, ¿no es así? Sí, tiene muy buenas reseñas para cambiar de llanta de sábado. Sí, que sí. Sí. No, y ahora cambiaron ese campo al Cancún FC, ya que el Atlante, cuidado, ya que el Atlante se fue. Y pues ahí está. Y ahora mientras esperamos, porque nos han dicho hora y media, por eso vamos a llegar más tarde a lo que tenemos que hacer luego. Tenemos la casa de los abuelos ahí enfrente, vamos a ver si merendamos un poquito, ¿no? Así ganamos tiempo y me pongo a trabajar un poquito online. Bueno, una de las cosas buenas que tiene Cancún son estos avenidas grandes, llenos de muchos centros comerciales y mucho pasto, jardines, que están bien cuidados. Eso me gusta bastante, ¿a que sí? Sí. Bueno, pues vamos a cruzar, si podemos. Cuando te ponga rojo el semáforo de ahí, el otro, ese te va a poner verde. Ok, la primera vez que vamos a entrar a la casa de los abuelos, y la casa de los abuelos aquí en Cancún, porque tenemos en Playa del Carmen. Bueno, es uno de los locales más reconocidos. Sí, bueno. Se ve impresionante, me gusta el tema de las lámparas. Gracias. Bonito, no, lo que sigue. Muy amplio, muy grande. La carta no la puedo grabar porque el menú es digital, de este tipo. Y ahora nos han traído esto y hemos pedido algo sencillo. Hemos pedido una chabela, que es una bebida. Yo la he pedido de pepino con limón. ¿Alex, de qué te la has pedido? Yo de horchata de coco. Horchata de coco, bueno. Y aquí te ponen esto para ir picando. Está y bueno. no hemos pedido algo sencillo, algo rápido, como es unas hamburguesas con papas. Pero puedes pedir muchas cosas, muy diferentes. Y no está mal el precio. 129. Bueno, pues vamos ahí. Me gusta este tipo de asientos, me recuerda de la época de los 60, 70, que eran así. A mí me gusta mucho, me gusta bastante. Y luego tema de decorado también. Y bueno, el nombre me chocaba un poco. La verdad es que la primera vez que vine a la casa de los abuelos, un restaurante y famoso, me quedé sorprendido, ¿no? Pero la verdad que es agradable. Vamos, bueno, pues esto es la chabela, esta es de limón y pepino. Es impresionante. Ya les tiene la de horchata de coco. ¿Es así? Está demasiado bueno para ser verdad. Sí. Pues esta es la hamburguesa que nos presentan con esta decoración de papas. Alex igual. Y esto es lo que vamos a comer ahora, así de rápido y corriendo. Bueno, pues aquí está Alex con su pastel de 3 leches de Oreo y el mío es de elote con helado. El pastel de elote creo que está muy acertado, está muy bueno. Pues nada, chaval, no sufras, ¿eh? Gracias. Tarde un poquito rara. Hemos cambiado de taller. Hemos tenido que venir a este taller por un problema que ha ocasionado el anterior taller. Es que estas ruedas tienen un de esto de seguridad. Os lo voy a enseñar. Este de aquí es de seguridad. Este de aquí no. Pues cuando han querido sacar eso de la rueda, han roto el tornillo con el que sacan eso, con el que lo cambian. Y no hay recambios de la BMW. Y ahora las 4 ruedas se tienen que quitar a la fuerza aquí, porque suerte tenemos que este taller y aquí trabajan. Están trabajando en intentar sacarle el de seguridad solamente, porque le tengo que cambiar las 4 ruedas. Le iba a cambiar solamente las posteriores, que se la habían cambiado, pero ahora voy a cambiar las 4. Y no me puedo mover de aquí de Cancún. No me puedo mover de aquí del taller. Aquí va a tardar como 2 horas, más la hora y pico del otro sitio, más luego otra hora para ir al otro lado. Vamos a pegarnos toda la tarde aquí.
Y ya veremos si de día todavía está de día. Ya está acabado. Y podremos grabar algo en Cancún, en lo que es la zona hotelera, no lo sé. Pero aquí estamos luchándole. Y él se llama La Bendición de Dios. Un buen nombre le puso a la señora. Señora, la dueña de este taller es... No, yo no soy la ¿No? dueña, soy trabajadora también. También trabajadora aquí. Pensaba que era usted la dueña. No, Pero qué bueno. Mira, yo sufro, cada golpe que le da, sufro. sí, me imagino. Pues esto está aquí, con ese nombre creo que lo podéis encontrar, porque yo la verdad me han traído, yo no sabía llegar aquí, para poder hacer ese trabajo que parece ser que es el único que lo sabe hacer. Así que si alguna vez se estropea vuestro de esto de seguridad, aquí lo podéis arreglar. Y lo peor de todo es que aquí la BMW, no hay BMW en Playa del Carmen, está solamente en Cancún. Y aquí en Cancún muchas veces te dicen, déjame el carro, vete y ya vendrás a buscarlo. Y no tienen pieza de recambio, esa es otra. Entonces es un problema. Es un problema porque tú tienes que seguir trabajando y no te puedes mover. Estamos por allí y he tenido que cruzar la carretera. Nos hemos venido al supermercado a comprar un poquito. Y ahora nos hemos metido en un McDonald's. ¿Por qué? Porque quería buscar una cafetería para tomarme el café. Y el único sitio que he encontrado es el McDonald's. Por aquí cerca no hay ninguna cafetería. El McDonald's tiene una oferta del pie de manzana con el café con leche de 44 pesos. Pues eso me lo va a traer Alex, que se queda por allí. Y encima me siento en la zona de juegos porque son las mesas que quedan más cerca de la parte de la calle. Las otras estaban ocupadas. Y aquí hacemos tiempo porque de verdad que me hace sufrir ver los golpes que le dan al carro. Me pone nervioso ver cómo le pegan golpetazos para poder sacar eso. Yo no entiendo nada como hoy en día las casas de carros hacen las tuercas de seguridad con esa flojera de que se pueden romper en cualquier momento. Me dicen que no, que es habitual que eso ocurra, pues yo no lo veo que sea algo bueno. Es una tontería tener una tuerca de seguridad para que se te rompa y te perjudique tanto. Otra de las cosas que os quiero decir es que en Playa del Carmen me están comunicando los compañeros que está lloviendo muchísimo en Playa del Carmen. Aquí en Cancún todavía no ha empezado a llover, pero sí que ya viene en peor tiempo. En este momento ya veis cómo está el cielo, está un poquito encapotado, no hay sol, pero ojalá no llueva, podamos levantar luego el dron, ojalá. No lo sé si vamos a poderlo hacer. Ahora ya con su heladito y yo con mi café y el pie de manzana que lo tengo aquí. Y trabajando, porque aunque no lo creáis, estoy trabajando. Pasando información. Bueno, chaval, ¿y cómo te va a ir la tarde? Pues... No has podido entrenar, ¿que no? No, de hecho no hay entreno, se suspendió. ¿Ah, sí? ¿Con la lluvia? Sí. Qué bueno. Qué bueno por una parte, porque así no te has perdido el entreno. Pero bueno. Dijo el profe, bueno, mejor que se suspenda y que hagan 3 kilómetros en 15 minutos. Cuando lleguemos a la playa vas a hacer un poquito de gimnasio entonces. Ajá. Pues aquí estamos todavía sin llover. Qué bueno. Acaban de entregar el coche ahora. Son las 6:12 de la tarde. A punto de anochecer. Nos vamos a ir para la zona hotelera a ver si tengo suerte y podemos grabar algo del atardecer. Pero está increíble el tema. Sigue. No, ¿Sigo recto? Sigue recto. Espérate. Estamos por aquí, pues vete a saber por qué zona de Cancún. Si no fuera porque tenemos el Google Maps, yo aquí en Cancún me pierdo por la zona, pues, la que estamos yendo. Esto es la avenida Xcaret, se supone. Ah, ya había entendido. ¿Me equivoqué? Es que es muy confuso esto a veces. Te decía que hicieras una U para meterte en el semáforo y ya para seguir para allá. Entonces me tengo que ir para la izquierda. No. ¿Y ahora qué hacemos? Ahorita va a haber una rotonda y ahí ya sí podrás. Pues nada, aquí estamos en la zona donde estábamos antes. Este es el estadio de fútbol. Y aquí a la derecha me parece que me arreglaron las llantas. Por ahí. No, ahí. Allí donde pone Pirelli. Ahí es donde nos arreglaron las llantas. Llantamaya se llama. Bueno, aquí hemos estado todo el día. Una pena que no hayamos podido trabajar más, pero bueno, había que Aquí a la hacerlo. derecha, aquí. Y ahora nos vamos a ir a esa zona hotelera. Y aquí, acá. Pues vamos muy mal de tiempo. Nos ha costado bastante llegar a esta zona. Estamos ya en la avenida Bonaparte, que es la misma avenida de la zona hotelera. Y en cuanto podamos vamos a parar porque ya veis que, bueno, vosotros quizá con la cámara no lo veis, pero ya está bastante el atardecer bastante avanzado. Así que en cuanto veamos un poquito de laguna y de mar, ahí nos vamos a parar
Y el chavalote nos va a grabar con el dron. Aquí a la izquierda tenemos Puerto Cancún, ahí se ven los edificios emblemáticos. Ahí tenemos algunos a la venta, como es el Blume. También hay otros edificios como es SLS. Aquí los precios pues se dispararían en relación a lo que hemos grabado esta mañana. Esta es una zona inmejorable, marina de Puerto Cancún, pero hay que pagar la zona. Es espectacular. Y el Blume es el edificio que tenemos detrás del Cinépolis. Ese edificio, esa torre, ese es. Está muy bonito. Bueno, vamos a seguirle. Es que ahora está chispeando en esta zona, tampoco puedo parar. Qué problema este, ¿eh? Quiero grabar con el dron y no puedo ahora por las nubes. Bueno, pues vamos a ver si más adelante podemos. Ahí tenemos el mirador del Xcaret, ahí la torre esa. Y desde ahí salen los barcos, ahí las mujeres de Xcaret, los barcos de ferry de Xcaret, que tienen dos aquí a la izquierda. Lo vais a ver cuando subamos el puente. Os voy a seguir grabando simplemente para que tengáis esa localización. Pasa que tengo que darle a los limpia, porque si no, no vemos bien. En cuanto vea que no caen gotas, ya podemos parar a grabar. Aún queda algo. Alex se está preparando con el dron ahí. Hay veces que uno quiere hacer las cosas tranquilamente y no puede, ¿eh? Ahí tenéis el mirador. Este mirador será gratuito para los que agarren el ferry para cruzar a Islas Mujeres desde esta parte. ¿Cómo? Y aquí estamos subiendo por el puente y a la izquierda veréis dónde están los barcos. Donde están estos barcos iluminados, que son restaurantes de pirata, esos no son. Estos son un espectáculo pirata. Luego, más pegado a la izquierda, bueno, no se ven desde aquí. Es ahí donde salen los barcos a Islas Mujeres de Xcaret. Tenéis esa opción nueva aquí. Bueno, voy a seguir para adelante a ver si la zona hotelera más adelantada podemos grabar, porque de momento no podríamos grabar aquí. Y allí hay un pequeño huequecito. En ese pequeño hueco podríamos grabar un poco bonito. Se ve el atardecer algo, no mucho. Pues esto es un paseo por la zona hotelera, para el que no los conoce. Es un brazo alargado que hace como una L. Entonces, en esta zona que estamos ahora, las playas son muy bonitas, muy cortitas, pero bonitas. Y normalmente son tranquilas las aguas, porque tenemos delante la isla Mujeres. Entonces hace que en esta zona no haya oleajes altos y puedas disfrutar de un mar muy bonito. En época de sargazo también estas zonas de aquí suelen tener poco sargazo en relación a otras zonas. Ahí tenéis los hoteles Río, uno y otro. Jesús. Gracias. Y desde Playa Tortuga salen otros ferries también a Islas Mujeres, por ejemplo. Y ya la otra ubicación sería Puerto Cancún. 6:28 de la tarde. Como estamos ya a una hora que creo que podremos aparcar, yo creo que sería bueno pararme en Playa de Tortugas, grabar cómo está la playa mientras sale vuela el dron. Yo creo que es una zona bonita y quizá nos dé tiempo todavía. Playa de Tortugas está por aquí al lado, ya lo veis que está anunciado. Y voy a girar porque tengo que aparcar aquí, ahí a la izquierda tengo que aparcar. Mierda, pensaba que era por ahí, pero no es por aquí. Perdona la palabra que acabo de decir, pero a veces cuando me equivoco se me escapan. Es por aquí donde tengo que hacer el cambio de sentido. Giramos a la derecha, tenéis el Hotel Oasis y la bandera de España, es porque ahí está el consulado honorario de España. Eso para los que no sabéis dónde está el consulado. Está en el kilómetro 6 de la zona hotelera, justo en este hotel, en este de aquí. Ahora está pintado de color blanco y azul. Ahí donde está la bandera de España está el consulado. Y enfrente tenemos Playa de Tortugas. Veis que pone también ferry, Playa de Tortugas. Pues aquí vamos a ver si podemos entrar y aparcar.
Aquí antes se podía entrar por aquí, pero ya no te dejan. Ahora tiene que ser delante donde está el camión. Aquí, un poquito más para adelante. Y aquí tenéis aparcamiento gratuito, ¿eh? Lo que pasa es que en momentos de playa siempre está lleno, o casi siempre, es una lotería. Pero ahora por la tarde ya lo veis que está medio vacío. Vamos, me voy a meter por aquí, chaval, porque a mí me gusta grabar desde esa zona. Y como ahora voy a tener hueco, con toda seguridad, pues ya me pongo por esta zona de aquí. Yo te voy a dejar grabando con el dron, te voy a ver cómo lo levantas. Todo esto es un aparcamiento gratuito. Y bueno, Hay leche y compras, ya lo vienen envasados. esta sería la entrada a lo que es la playa, de una de las entradas aquí a Playa Tortugas. Ahí podéis comprar los tickets para el ferry, que el ferry sale detrás, salen los ferries, salen las mujeres también. Tema de precios en comparación con Puerto Cancún, pues no lo sé, yo creo que de aquí salen un poquito más caros. Un poquito. Entonces el oso, ya veis que la gente está abandonando la playa hasta ahora. Aquí el día no ha sido lluvioso, pero en Playa del Carmen bastante. Lo que sí que veis que está nublado. El mar a estas horas pues se nota un poco de aire, bastante aire. Y Alex nos va a volar el dron lo más que pueda, lo más rápido que pueda, porque el aire se está moviendo bastante fuerte, un poquito. La brisa marina. Bueno, ¿ya lo vas a levantar, chaval? Vamos a verle. Todo esto está haciendo deprisa y corriendo, no puede ser de otra manera. Pero bueno, por lo menos tendremos imágenes del atardecer, de la laguna y de la playa. De esta zona, de la zona hotelera. Me hubiera gustado también grabar en la zona de Playa Delfines o Playa Marlin. O en Playa Forum también me hubiera gustado grabar. Pero bueno, así está el agua, así está la playa. En el atardecer no hay mucha gente hasta ahora. Esta playa me encanta, os lo digo sinceramente, es muy del pueblo esta playa, viene mucha gente mexicana. Ahí está. Esto que veis en la orilla no es sargazo, estos son algas que están por aquí, debajo del agua. Vamos a ver si tenemos suerte y nos hace una buena grabación, Alex. Y desde aquí, desde ahí salen los ferries. Ya veis que hay uno que está llegando o va a salir, creo que va a salir. Y aquí hay también una atracción que te tiras de ahí, el puenting, y caes abajo, casi tocando el agua. Una vez lo grabé, creo. Ahí está el chavalote. No sé si se ve muy claro. Alex, voy a ir para allá andando. Ahora vengo. O mejor me voy a ir, que me gusta más esa zona. Ahora vengo. Es que esta zona es muy bonita porque está llena de rocas, que no es habitual verlas. Y aquí me quiero hacer una foto luego con Alex. El agua se ve preciosa, ya lo veis. Y no está fría, Hoy ha sido un día agridulce, la verdad. Agridulce porque tiene una serie de complicaciones el carro que voy a necesitar un mecánico de verdad. Un mecánico de esos que te lo miran bien y que te hagan bien el trabajo. Y eso a veces no es fácil encontrarlo. Si alguien de los que veis el canal conocéis un buen mecánico aquí en la zona de Playa del Carmen, que me lo diga. Lo voy a necesitar. El que tengo en la de casa está bien, pero para este carro, bueno, es que la situación que ahora mismo está, hay que hacer las cosas muy bien hechas. Ahí ya está saliendo el primer barco de esos piratas para hacer la comida ahí, la cena mejor dicho. Y en esa zona yo creo que está cayendo lluvia, Ahí, ¿veis el hilo? Sí, yo creo que está cayendo lluvia ahí. Y la mujer la tenemos ahí enfrente, justo ahí enfrente. No sé si la veis con el dron, a lo mejor lo vais a ver. Por aquí, le estaba diciendo a Alex, con chillidos, claro, porque está lejos, que me grabe las mujeres con el dron lo que pueda desde aquí. Aunque la vista no va a ser igual si fuera de día. Y los colores del mar tampoco. Esto, ya lo digo, esto no es sargazo. No es sargazo para nada. Estos son unas plantas que crecen por aquí como unas algas. Ni huelen a nada. Y aquí a la gente le gusta colocarse. Todo lo que veis más claro es porque es arena.
entonces no te perjudica a la hora de meterte en el agua. Lo que sí que tienes que tener cuidado es con ciertas rocas que hay por ahí. Por lo demás, muy bien. A mí me gusta mucho esta zona así. Por lo menos es muy fotogénica. Es bonita. Y por lo menos tenemos vistas del mar hoy, que pensaba que me iba a quedar sin vistas de mar. Ahí se está preparando una de las salidas a Isla Mujeres. La tienen justo ahí delante. Otro de los hoteles Río impresionante, que sí. Me voy a ir por la otra zona. Así sentéis que paseáis conmigo. Ya lo he dicho en otros vídeos, a mí esta playa la conocí por primera vez porque vine a arreglar papeleos ahí. Bueno, cuando estás en el extranjero y eres residente aquí del extranjero, te tienes que registrar en el consulado para ciertos papeleos que necesitas de España. Y esa es una de las cosas que hice. Entonces, al estar ahí enfrente, dije yo, a ver qué playa hay ahí. Y fue cuando empecé a descubrir las playas de aquí, de Cancún, que no son todas iguales, son unas de otras muy diferentes. Y ese es otro atractivo que tiene Cancún. En todo su lateral, su litoral, que son cerca de 20 kilómetros de litoral lo que tiene, todo lleno de playas, pues te las vas recorriendo y las vas disfrutando. Y yo normalmente también me gusta venir a Cancún, y de Cancún me pego un salto a Isla Mujeres. Esa es otra de las cosas que hago con amigos que vienen de tour. Les vengo aquí a Cancún, estamos un rato en una playa, agarramos el ferry y nos vamos a pasar el día en Islas Mujeres. Así en un mismo día pueden tener pues el recuerdo de las letras de Cancún, de bañarse por ejemplo en Playa Delfines, ver ese mar pues con un color diferente. Es que Playa Delfines tiene el color diferente aquí, es aún más azul, un azul eléctrico. No sé si me he pasado a Alex. Ahora mismo no veo a Alex, creo que se me ha sentado por ahí o no lo veo. Pero yo me voy a ir a la otra zona, a la zona que estamos por ahí. Ah, sí, Alex está encima de la roca, ahí arriba. Yo me voy para esta zona, para que los que no han visto los vídeos de Playa de Tortugas, que se hagan una idea que también lo mismo estás en esta zona que puedes estar en las otras. En las otras hay una zona de juegos para los chicos dentro del agua. Me parece que costaba 150 pesos una hora. Ahora no recuerdo bien. Y ya se nos está echando la noche encima. Ese Cancún Experiencia no sé lo que hace, la verdad. No tengo ni idea. Sería bueno preguntarlo algún día. No. Me refiero a ese barco de ahí. Bueno, pues toda esta zona también se llena de camastros, centro de atención inmediata, plan de la marina. Bueno, ahora está cerrado todo lo que es las mesas y los camastros, que están recogidos. Y por aquí también pasa gusto, mucho gusto de bañarte. Tenemos esta otra zona de aquí, que a mí también me encanta venir a esta zona de ahí. Ahí se bañó Alex una vez jugando en los juegos. Qué diferencia de venir de día en pleno sol a venir en el atardecer, ¿no? Pero una de las cosas que podéis hacer es venir a cenar aquí con la pareja o con los niños. Y ya lo veis que los niños se lo pasan muy bien ahí. Es una playa muy difícil que tenga olas. Yo normalmente de cuando he venido, casi ningún día lo he visto con oleaje aquí. Siempre lo he visto muy tranquilo, con el agua muy transparente. Y esa es la zona de los juegos. Pues, ¿cómo le titulamos este vídeo? Atardecer en Playa Tortugas, Cancún.
algo así. No hay sargazo. Y muy tranquilo. Y si se da, vamos a volarlo el dron desde otra zona de la zona hotelera, no lo sé. De momento le voy a decir a Alex que nos vamos. Que nos vamos al carro de nuevo, que baje el dron y que seguimos el camino. Y si se puede grabar algo más, pues qué bueno. Quiero aprovechar para pasear por aquí, así observáis, porque también se aprende observando. Porque a lo mejor yo estoy hablando de algo, pero vosotros estáis mirando lo que hace una persona, lo que hace otra, y eso os da ideas de cómo se puede estar. Está claro que si vienes ahora por la tarde de trabajar vas a tener lugar donde aparcar y darte un buen baño y pasar una tarde excelente. Yo ahora, cuando esté delante del mar oyendo las olas, me siento relajado. Me he puesto un poco nervioso hoy, porque todo lo que tenía planeado, pues no lo podía hacer. Y bueno, así es la vida. Hay veces que se puede, hay veces que no. Alex todavía sigue allí, está volando todavía. Le está poniendo ganas este vuelo. Lo que no sabe Alex es que a lo mejor, mira, ahí están bailando dentro del agua esta gente. Tienen música a una chica en la mano, lo que se entiende. Qué bueno. Le voy a decirle a Alex ya que me baje el dron. Pues eso es lo bueno, cuando juntáis un grupito de gente así, de una edad juvenil, adolescente, y todo es pura diversión, que bueno también. Hola. ¿Cómo te está yendo el vuelo? Súper bien. Oye, yo estoy por grabar un poquito. Alguna vez me gustaría pasar por debajo del Hotel Río. Ah, por aquel hueco que hay ahí. Sí, Pero a lo mejor no está permitido. ya sé. Pero me da... Te entran ganas. Sí. Es que veis ahí, ese Hotel Río que tenéis, hay una luz encendida en medio. Eso es muy ancho, muy grande y está hueco. Entonces se puede entrar desde el mar a la laguna por ahí. Es eso, ¿no? Ajá. Oye, ¿y qué has visto desde arriba? ¿Has podido ver ir las mujeres? Fui hasta allá, todos los hoteles hasta allá. Ajá. ¿Te has podido Ahí mover? Es la zona... Es como... Me gusta más porque es la zona curveada de la zona hotelera. Sí. Y es donde más... Es donde se ve. hace la L. Es donde mayormente siempre se toman las fotografías de Cancún. Qué bueno. Pero para tomar la fotografía tendría que estar mucho más para allá. Y mucho más altura, que sí. Sí, un poco más. Sí. Oye, nos vamos a hacer una foto para la portada del vídeo, ¿te parece? Sí. Hemos estado haciendo las fotos y al final del vuelo del dron veis que está un poquito parado el dron, es por eso, porque se quedó un poquito en vuelo No, mientras no hacemos la estaba foto. parado, Qué estaba- bonito se ve desde aquí. Estaba descendiendo muy lentamente. ¿Sí? No se notó. ¿Nos vamos a hacer una foto también con el dron? ¿O no importa? Claro, si quieres. Bueno, pues oye, no se ve tan mal con la cámara ahora así de noche. Es que es bastante oscuro, pero estoy viendo que se está viendo más o menos bien. Ya veis que es un lugar muy bueno para sentarse con amistades, hablar de una cosa, de otra. Y allí aquella gente joven siguen bailando dentro del agua. Qué bueno que se lo están pasando así. ¿Has visto que se han puesto un Sí, altavoz? sí. Qué bueno. Ya está aquí. Ahí arriba tenemos el dron volando, se ve la luz roja y azul. Y nos vamos a hacer la foto.
Justo se va a poner ahí delante. Qué bueno. ¿Para qué? Para que salga esta parte de atrás. Ahí lo está bajando un poquito. Y ya nos va a hacer la buena foto. ¿Se ve bien? Supongo que... Bajar. No sé si se va a ir a sitio seguro a bajarlo. Es que me hace gracia porque ya lo domina de tal manera que lo siente como un perrito. Y él no entendía cuando yo decía, ¿cómo es eso de un perrito? Pues joder, te vas andando, paseando y el dron va contigo donde tú quieres, haces lo que tú quieres. Ahí lo tiene, lo está bajando. Y lo mueve así a la izquierda, a la derecha. Ahora mismo no sé el motivo por el que lo hace. Quizá porque está jugando. Pero bueno, ya nos vamos de aquí. Si podemos volar de nuevo, bien. Si no se puede volar de nuevo, pues nada, ya camino de casa. Y os cuento un poco las peripecias que me pasan, pero no es por nada. Simplemente es porque puede pasaros a vosotros. Y a lo mejor vosotros, escuchándome, tenéis mejores ideas que yo. Os puede solucionar el problema, no lo sé. Pero siempre que ves a alguien con un apuro de algo, pues aprendes. O por lo menos yo lo veo así. Quizás me habéis escuchado quejarme un poco. No sé a quién no se queja cuando las cosas no salen bien. Pero bueno, no todos los días son soleados, ¿no? Ya nos vamos. Ahí sigue volando el dron, Alex. Ahí lo va a agarrar ya. Creo que lo va a agarrar. Y está... Ahí que está más limpio, que no hay arena. Ahí lo aterriza. Pues nada, chaval. Felicidades por tu vuelo. Estoy seguro que los seguidores te lo van a agradecer ver un atardecer o nocturno Cancún. Algo que no es habitual. Pero si el sol no se ve. El sol no se ha visto, ¿que no? Es que está bastante nublado. Pues estamos otra vez en la... Mira qué pantalla tenemos ahí a la derecha. Qué buena pantalla. Estamos aquí otra vez como si fuéramos a Playa de Tortuga. Hemos hecho ese cambio de sentido y seguimos para adelante toda la zona hotelera. Nos queda todavía 14 o 15 kilómetros de zona hotelera. No sé si hay alguna novedad, algo que podamos grabar en un momento determinado, os lo voy a grabar. Pero ya nos vamos camino de casa. Se me ha hecho muy tarde, son las 7:15 de la tarde. Y ya lo veis, de noche no, lo que sigue. Pasando al lado de este hotel que me encanta, y más sin verlo de noche. Lo que pasa es que la cámara creo que no agarra la belleza, porque aparte tiene los árboles delante, qué pena. Estamos muy cerca de Playa de Caracol ahora, está aquí al ladito. Vamos pasando por la parte... Es que aquí ahora mismo la zona hotelera se divide en derecha e izquierda y por el medio hay edificios. Me refiero que solamente es carril único para allá, 2 carriles, y carril único para el otro lado no lo vemos. Ahora mismo en la otra parte estaríamos viendo pues el Cocobongo, la zona Forum. Aquí está el Chedraui, el Selet, que está muy bien. Aquí yo aparcaría y un poquito más para adelante donde está el Forum, la zona Forum, donde está toda la zona de marcha. Pero se ve bonito en la otra parte, cuando viniendo hacia lo que es Cancún, porque aquí estamos yendo como si fuéramos para Playa del Carmen y el aeropuerto. Entonces toda la zona de marcha está justo detrás de estos edificios. Por ahí dentro, si te metes, está todo lleno de lugares para pasártelo muy bien. Pero hoy no vamos a poderlo grabar. Bueno, el Playa Caracol quedaría aquí a la izquierda. Un poco más para adelante ahí. Sí se antoja otra vez estar en un resort de estos. Tienes ganas de venirte a un hotelito de estos, ¿no? Sí, a pasar un día. Se puede comprar un day pass. Una vez lo compramos. Como ya hemos dicho muchas veces. Que está guapo. Sí, está muy bien. ¿Qué iluminación tiene este? Pues yo diría este hotel. Está espectacular, ¿eh? Llama la atención los juegos de luces que tiene. En la noria del centro comercial La Isla. Ya verás tú qué bonita se va a ver. Os la voy a grabar, voy a parar. Me dice Alex que no puede volar el dron ahora de noche, dice que no se va a ver nada. Bueno. O sea, sí se va a ver bien la zona de estas iluminadas, pero luego a veces cuando aterrizo no lo veo.
Qué bonito se ve también este de aquí. Ahora justo cuando termine esta curva vamos a ver la noria muy bien. ¿Veis que está ahí ya anunciado Playa Marlin? Pues el centro comercial La Isla está muy cerca de Playa Marlin, muy cerquita. Diríamos que Playa Marlin es pasado el centro comercial La Isla desde este punto unos 300 metros. Así que ahora cuando hagamos la siguiente curva a la derecha vamos a ver la noria, que se ve espectacular, un redondel ahí de colores. Y así nos estáis acompañando en el viaje de vuelta. ¿La veis ahí a la derecha? Qué bonita, ¿eh? Un espectáculo. Esta noria, si te montas en el atardecer, es espectacular. Eso sí, un día que no esté nublado como hoy, ves esconderse el sol, ves la laguna pues con un color espectacular. Porque aquí a la derecha donde está Alex, está la laguna. Oye, ¿será que está en funcionamiento? Sí, está en funcionamiento. Se está moviendo muy poco a poco. Es una vuelta, ¿no? Pues no lo sé exactamente cuánto es. Lo que sí que sé que me parece que valía 300 pesos montarse. Pero debe tener vistas increíbles. Pues sí, tiene unas vistas muy buenas. Y el centro comercial de la isla lo tenéis aquí a la derecha. Es que se está poniendo a llover por aquí ahora. Aquí comienza la isla. Sí, todo esto es Isla Dorada, residencial, la isla, y lo tenéis. Y por aquí ya podréis entrar. Hay aparcamientos, por si venís con carro, os podéis meter un poco más para adelante. Hay aparcamientos tanto por aquí como más adelante. Yo me meto un poco más para adelante. Quizá por la confianza de que ya le tengo, que lo conozco bien. Me gusta mucho ese centro comercial. Está bien, está bonito, está acogedor. Aparte los restaurantes que dan a la laguna, pues también apetece Bueno, y mucho. aparte también que hay tiendas de ropa de marca. Mira, fijaros en un detalle, ahora acaba de salir un carro de allí. Ese es el aparcamiento del centro comercial La Isla. Desde aquí ya podéis aparcar. Mira, aquí a la derecha. Ahí podéis aparcar el carro y encima podéis ir a la playa. Aquí Playa Marlin la tenéis aquí a la izquierda. Donde pone Banco Azteca un poquito más para adelante, eso es ya la entrada para Playa Marlin. Anda, que esta furgoneta vaya tela. Aquí está la europea. Sí, pues justo por aquí delante, por esta parte, ya podéis entrar hacia Playa Marlin. Está muy cerquita, podéis ir andando. Aquí, donde está este cruce, aquí ya entráis. Y vais a parar a Playa Marlin por ahí. Pues nada, yo creo que ya voy a parar de grabar por aquí. Si veo algo que me llama la atención lo grabo, y si no, pues ya es un día que hemos terminado de grabar. ¿Qué te parece, chaval? Pues bien, en parte. Mira, aquí está anunciado lo de Playa Marlin, pero es más para atrás la entrada también. Podéis entrar por varios sitios, como es un poquito alargada. Aquí también podéis entrar, por esa parte. Bueno, pues ahora la sección de los paquirreporteros. Acordaros que cualquiera de vosotros del canal, seguidor, que esté en cualquier ciudad del mundo o está aquí en la Riviera Maya pasando sus vacaciones y quiere compartir un vídeo conmigo, aquí en esta sección, los paquirreporteros, lo comparto. También tenemos a los habituales, Miquel, Alejandro y un largo etcétera de amigos como Astrid, por ejemplo, que cuando quieran me comparten su día a día. Venga, ahí va, los paquirreporteros. Bueno, buenas tardes, aquí estamos nuevamente colaborando para el canal de Paco como paquirreportero, esta vez no desde la playa porque el día ha sido tremendamente pasado por agua, pero bueno, estamos aquí caminando por la calle 10, se volvió a alargar un poquito, unas gotitas de vuelta, esperemos que sean las últimas. De todas maneras hay gente caminando por la calle, hay gente en los locales y se ve lindo igual el Caribe mexicano. Aquí haciendo la colaboración para el video del día en diferentes puntos del centro. Nos acercamos ahora para la quinta. Aquí está Santino, Patio 8 y detrás la cervecería Chapultepec. Hay movimiento bastante, algunas personas con paraguas, otras sin. Yo en mi caso no tengo porque no me traje de Argentina, debería haber traído, se me pasó, pero bueno, no pasa nada, es agua, no hace absolutamente nada. Y por aquí la quinta, mucho movimiento, mucha gente,
Mucho ambiente, como dice el amigo Paco. Un buen ambiente. Así estamos. Ahora tomamos la calle 6. Ha parado un poquito de llover, todavía algunas gotitas caen, pero está muy bueno.